Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a realizar nuestro segundo especial de palabra, que creo que es de gran bendición también para nuestras vidas, para nuestra amada iglesia. Pertenecemos a la amada iglesia evangélica Pentecostés Internacional de la comuna de Laja, la cual ministra nuestro amado pastor Rubén Burdiles. Y el día de hoy queremos iniciar, como lo hacemos habitualmente, ¿cierto?, con una oración. Y les invito a que puedan inclinar su rostro en su hogar y vamos a estar orando para que el Señor pueda cumplir el propósito, ¿cierto?, de su palabra, de las alabanzas que vamos a poder escuchar, y que todo este trabajo sea de bendición para su vida, para mi vida y para todo quien escucha este espacio de palabra del Señor. Así que inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Padre eterno, delante de tu presencia estamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno, porque todas las cosas provienen de ti, Señor. Dios mío, tanto lo bueno como a veces lo malo también es permitido por ti, Señor. Y Dios mío, independiente del momento que esté viviendo cada uno de los que puedan oír este espacio, Señor, esta palabra, lo que se va a hablar el día de hoy, yo te pido, Señor, que el mensaje que tú traes el día de hoy pueda tocar al corazón necesitado, Señor. Siempre hay tanta necesidad de ti, Señor. Dios mío, y solo tú conoces los corazones, y tu Espíritu Santo es omnipresente y está en todo lugar. Dios mío, bendícenos, Señor, y ayúdanos siempre a poder buscarte, poder agradecerte por todas las cosas que nos das. Dios mío, y que tú puedas bendecir al predicador, que sabemos que ha tomado este trabajo con gran responsabilidad. Gracias te damos, Señor, y rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, y vamos, antes de pasar a la palabra, vamos a estar invitando a los jóvenes que han preparado una alabanza, así que ellos van a tener el espacio, y posteriormente nuestro hermano Armando Tolosa Morales estará hablando de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y disfrute este momento. sé cómo pagarte, Señor.
las obras que tu mano embelleció. Solo tu amor es el que me ayuda a perdonar. Tú transformas tempestad en dulce calma, cambiando el odio por profundo amor. Solo tu amor me liberó, ayudándome, sosteniéndome. Pero tu amor en mí obró, entregándome un nuevo corazón. Solo tu amor pudo llenarme, solo tu amor pudo cambiarme, mi Dios. Y aunque todo lo buscara en otras partes, no encontraría lo que tú me das, porque tu muerte fue tan grande que no sé cómo pagarte, Señor. Solo quiero entregarte toda mi vida, junto a ti vivir mis días. Hermanos, en esta noche, en esta tarde o tarde-noche, una vez más vamos a hablar de la palabra de Dios, que es la que nos hace bien a todos, a jóvenes, a ancianos, a ricos, a pobres. La palabra de Dios tiene para todo el ser humano, independientemente de la raza, independientemente de la posición social, de la edad, en fin. Bien, entonces vamos a pasar de inmediato a lo que se me ha encomendado, hablar de la palabra de Dios en esta hora. En la modalidad que ya estamos, creo yo, acostumbrándonos a hacerlo de esta manera, dado que presencial no se puede. Y en esta noche o tarde, más bien, vamos a leer un pasaje bíblico que está en Timoteo, en el libro de Segunda de Timoteo, donde Pablo aconseja a Timoteo, donde le habla en aquel tiempo, por cierto, 2000 años atrás, pero hoy nos va a hablar a nosotros. Entonces, abran sus Biblias, los que tengan alguna por ahí a mano, y en esta tarde vamos a hablar de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 del versículo 1 adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 4 del versículo 1 en adelante. El Señor nos ha de guardar, el Señor nos ha de cuidar. Estábamos recién conversando aquí con otros hermanos en que el asunto está complicado, pero no es menos cierto que la bondad o la misericordia de Dios siempre estará al amparo nuestro, si así nosotros lo queremos, si así nosotros lo solicitamos, si así nosotros estamos velando, ¿cierto? Porque Dios nos guarde, porque Dios nos ayude, velando en la oración, velando a lo mejor en el cántico, en fin, buscando a Dios mientras pueda ser hallado, como hablaba en su tiempo el profeta Isaías. Bien, entonces le vamos a dar lectura, como costumbre ya entre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así:
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bien, esa sería la lectura de la palabra de hoy para nosotros, para los cristianos, y si hay alguno por ahí que no lo es, también es para él, porque Dios abrió sus brazos a través de su Hijo en la cruz por toda la humanidad, no por algún grupo en especial, sino por toda la humanidad. Él no hace acepción de persona. Bien, antes de pasar, doy gracias a Dios, de pasar a la palabra, doy gracias a Dios por estar con salud y con vida, estar, ¿cierto?, delante de la palabra de Dios, enfrente de ustedes de esta manera, pero de igual manera enfrente de ustedes, hablando de la grandeza de Dios, reconociendo que Él me ha guardado hasta aquí, reconociendo que Él ha sido conmigo y con los míos, con mi familia, como también creo y veo que también Dios ha sido con toda la hermandad nuestra, con toda, ¿cierto?, nuestra congregación, desde el más joven hasta el más anciano. Entonces es motivo, ¿cierto?, de reconocer que Dios nos ha guardado hasta aquí, viendo hoy más que nunca que estamos en una situación bien complicada y que no se ve una salida aparente en el corto plazo, ni siquiera en el mediano. Es probable que esto sea a largo plazo y esto ya vino a quedarse con nosotros. Por cuánto tiempo no lo sé, Dios lo sabe. Entonces, hermanos, como digo y repito, gracias a Dios mi Señor por estar frente a la palabra de Dios, frente a ustedes, y vamos a hablar un poco de ella, no porque la palabra sea poca, no porque sea corto, no, este es un misterio insondable que podríamos hablar muchísimo de él, ¿cierto?, en la medida que Dios nos haga hablar, porque el misterio este es de Dios, no es de los hombres. Este libro es verdad que lo escribieron los hombres en algún minuto, pero está dirigido intelectualmente por nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Porque fíjese que no en vano dice el versículo 16 de este mismo capítulo 3, de este mismo 2 Timoteo 3, 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda buena obra. Esto reafirma lo que recién estaba diciendo, que Dios dejó este libro santo para nosotros, para las generaciones, ¿cierto?, que habían de venir, en la cual estamos hoy día nosotros. Y entonces tenemos que Pablo le habla a Timoteo, al joven Timoteo, de una manera bastante, yo diría, de momento que le dice te encarezco, le habla de una manera, no tanto como fuerte, pero encarecidamente, es decir, con fervor, con fuerza. No le dice, mira, si acaso quieres, mira, hazlo, si es que puedes, si es que... No. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, coloca como respaldo, ¿cierto?, como testigo, si usted quiere, a Dios mismo, y le encarece, le solicita, le ruega, le pide, ¿cierto?, que haga, que más adelante dice que predique, más adelante dice que tiene que llevar las gratas nuevas de salvación, diciéndole que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo tiempo.
Es decir, ahora, en este minuto, estamos hablando de la palabra de Dios. Ayer pudimos tener hablado de ella. Mañana, de la misma manera. Es decir, en todo tiempo. Que dediquen la palabra, que hinches a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta parte, este versículo, más el que viene, es lo que a mí me llevó a tocar este tema, me llevó a analizar un poco más, porque cuando yo lo leí, vi que estábamos justamente, este pasaje es para nuestros tiempos, es para esta, no sé si será o no la última generación, pero lo que está claro de acuerdo al cumplimiento de la palabra de Dios es que cada vez estamos más cerca. Cada vez estamos más cerca. Este minuto de aflicción que tiene la humanidad en estos días está lejos de terminarse. Por lo tanto, no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta modalidad. Por lo tanto, no sabemos cuál va a ser el final. Hay una cosa que debe mantenernos tranquilos y conformes y confiados más bien en que Dios tiene el poder para ayudarnos, para liberarnos, para protegernos. En la medida, cierto, que Él así lo estime, nos va a ayudar. Hay que tener fe, hay que tener confianza, porque el tiempo está complicado, es verdad, pero no es menos cierto que Él dice en su palabra, en el último versículo, en el libro de Mateo, y en su último versículo dice que estará Él con nosotros todo el tiempo, si nosotros así lo queremos como Dios. Y dice que prediques la palabra 15 a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Porque la verdad es que como el hombre tiene el libre albedrío, ¿cierto? Si no tratamos de inculcarle de buena manera, si no tratamos de inculcarle la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios, con oración, presentándolo a Dios, cada vez que hablemos de este negocio que es del Señor, debemos de encomendarnos a Dios primero, para que no sea yo el que hable, no sea mi hermano mañana que hable, o mi hermana, no sé, sino que sea Dios a través de nosotros. Dios nos utilice como instrumentos humanos. ¿Sabe? Porque lo que a mí me llama la atención que dice aquí, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bien, entonces debemos de llevar el Evangelio de esta manera, con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe por qué? Por el versículo que viene más adelante. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Y apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula. Bien, entonces dice el versículo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La doctrina del Señor, la doctrina que está aquí en este libro santo, no es algo demasiado pesado, en absoluto. No es fácil tampoco. Y es más difícil todavía cuando lo pretendemos hacer solo. Pero cuando Dios nos ayuda, cuando Dios es nuestro respaldo, todo se torna más fácil. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces, si aparece alguien, ¿cierto?, que predica un evangelio fácil, un evangelio como por ejemplo el de la televisión, de la prosperidad, famoso, ¿cierto? Si hay un evangelio, si alguien me predica un evangelio bonito,
que esté de acuerdo a mi comodidad. Bienvenido. Pero ese no es el Evangelio de Dios. Ese no es el Evangelio. En la televisión vemos un montón de gente ahí poniendo el oído, ¿cierto? Y apartándolos de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad no la tengo yo. La verdad la tiene la palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, tuétanos y coyuntura, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Ahí está escrito lo que acabo de decir. Entonces, esta no es una palabra cualquiera. Esto que está escrito aquí, decíamos que es escritura inspirada por Dios, escrita por hombres. Alrededor de 40 y tantos escritores, en un lapso de sobre 1000 años, desde el primer libro hasta el último. Sin embargo, no se contrapone, no se contradice, habiendo tantos libros, habiendo tantos versículos, habiendo escritores, como digo, distintos en distintas épocas. Y el mensaje es el mismo, la redención del hombre, después que el hombre se equivocó, el hombre pecó al haber desobedecido el mandato de su Hacedor, ¿cierto? Viene entonces este plan de salvación a través del Génesis 3:15. Ahí se elabora este plan de salvación para que el hombre pueda restaurar lo que se había perdido, lo que se rompió con haber desobedecido. Y eso se cumple en el Calvario de la cruz, cuando el Hijo de Dios, ¿cierto?, abre sus brazos para restaurar la humanidad, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cierto, la responsabilidad de nosotros en hacer la voluntad de Dios o no. La responsabilidad de nosotros es hacer lo que Él nos pide. Todo no lo vamos a poder hacer porque es demasiado para nosotros, pienso yo, sobre todo si lo pretendemos hacer con nuestra fuerza. Con la ayuda de Dios podemos hacer mucho, pero todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo, porque Él me fortalece. Filipenses 4:3. No dijo porque yo soy un tremendo hombre, no, de Dios o muy educado, en fin, porque le dice que también tenía bastante educación, sino que le dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado y glorificado sea su nombre. Entonces, vendrá tiempo cuando no sufrirán la salvación, cuando prestarán oído al Evangelio fácil. Prestarán oído al Evangelio fácil. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Es más cómodo. Lo hago cuando quiero, voy cuando quiero, hago lo que yo quiero, lo que me acomoda. Pero el Evangelio de Dios es distinto. El Evangelio que está trazado aquí me exige a mí, ¿cierto?, hartas cosas que yo y que cualquier persona que no tenga el conocimiento de esta palabra, ¿cierto?, no lo acepta así de buenas a primeras. Por ejemplo, el Evangelio me dice a mí, y le dice a usted, y le dice a todos los cristianos, los creyentes, que tenemos que hacer la voluntad de Dios en la medida de lo posible, amándonos los unos a los otros, perdonando, ¿cierto?, para que Dios nos perdone a nosotros. Tenemos que no tener envidia, no tenemos que ser altaneros, tenemos que ser humildes. Y hay cosas que al hombre le cuesta mucho. Este evangelio o esta salvación de Dios no implica dinero, no implica plata de por medio, no hay. Pero hay una cosa que le cuesta más al hombre que desprenderse del dinero. ¿Y qué le cuesta al hombre? Transar su libre albedrío y dejarlo en las manos del Señor. Es decir, aceptar que Dios es nuestro guía, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestro consolador, que Dios nos tiene que dirigir el camino y no caminar solo a nuestra propia voluntad. Entonces,
Vendrá tiempo, dice, en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Hacer la voluntad de Dios. Y caminar de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mi intención, no de acuerdo a lo que yo creo, sino que de acuerdo a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, la sana doctrina implica un camino angosto, a lo mejor zigzagueante, lleno de dificultades. ¿Sí? Un camino angosto donde cuesta andar, no así el ancho donde es muy fácil andar por él. Pero todos sabemos que la salida de este camino es muerte, es infierno, mientras que esto otro de acá es más angostito, cuesta más, ¿cierto? Atenta contra nuestra comodidad, pero su fin es de vida eterna en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, cuando yo leí esta parte, dije, claro, justamente, a nadie, ¿cierto?, de nosotros nos cuesta sacrificarnos por el Evangelio. Nos cuesta porque Dios nos hizo tener el libre albedrío, aceptar o no aceptar, ir o no ir, querer o no querer, creer o no creer, confiar o no confiar. En fin, está ahí el libre albedrío de por medio por el hombre. Y eso nos cuesta mucho a todos nosotros. El hombre de por sí es orgulloso, el hombre de por sí es altanero. Todo lo contrario, ¿cierto?, de que sea humilde, por ejemplo. Nos cuesta muchísimo, y eso nos cuesta tener, nos cuesta sacarlo de nosotros. Nos cuesta muchísimo apartarnos de la comodidad de la vida. Nos educamos en el tiempo, nos educan nuestros padres en el tiempo, para que un día, el día de más tarde o el día de mañana, nos transformemos en profesionales y tengamos una vida fácil. El Evangelio implica sacrificio, porque así está escrito, y a la medida que lo hagamos, Él nos va a ayudar, eso está claro, nos va a ayudar. Sabemos que es difícil si la senda de Dios es difícil por lo que le acabo de decir, es un camino angosto, probablemente zigzagueante, lleno de dificultades, pero con la ayuda del Señor todo es posible, todo se puede, como decía Pablo recién, todo, no dijo algunas cosas, no, dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Él me fortalece. Entonces, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor, y si tenemos que sacrificarnos, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Como dice en Corintios 9, dice que, 9:27 dice que pongo mi cuerpo en sacrificio, de manera que, después de haber sido heraldo para otros, no sea que yo mismo sea eliminado. Entonces, hermanos, cuidemos lo que tenemos, que es grande. Grande no tiene valor, todos decimos que vale más que todos los tesoros del mundo. Todos sabemos que esto es sumamente importante para nosotros, por lo tanto, cuidémoslo. Y aquel que no ha tenido esta experiencia, yo lo invito a que pruebe a este Dios que nosotros profesamos, a este Dios que nosotros predicamos, como dice aquí, inclusive fuera de tiempo, antes de tiempo, fuera de tiempo. Entonces, nosotros lo recomendamos porque lo hemos vivido, porque llevamos, ¿cierto?, una vida tranquila, volviendo a esta famosa pandemia que nos tiene complicado a todos, no solo a este rincón del mundo, sino a todo el universo, por algo que Dios lo puede controlar perfectamente, pero nosotros, los hombres, cristianos y no cristianos, es decir, creyentes y no creyentes, no nos hemos portado bien. A medida que va pasando el tiempo, cada vez nos portamos más mal. Voy a partir por los cristianos. El Evangelio de 50 años atrás no es el mismo de hoy día. Hoy día es mucho más cómodo. Hoy día hay mucho conocimiento, y bien que haya conocimiento, pero se ha perdido el temor de Dios,
Se ha perdido el sacrificio a servir a Dios, a como era 50 años atrás. Entonces tenemos, ¿cierto? Y que podría ser mejor para nosotros, dado que tenemos más conocimiento. Pero la otra parte la hemos ido dejando de lado. Ahora, por lo tanto, a nosotros también nos cabe que no estamos sirviendo a Dios como era, como digo, 50 años atrás, por ejemplo. Y si yo voy más atrás, a lo mejor era todavía, los cristianos de hace 100 años atrás, creo yo que eran mejores. En fin, o sea, más que mejores, eran más fervientes, eran más, a lo mejor, más humildes, más temerosos, porque el mundo como está hoy día en realidad está complicado. Ahora, vamos al mundo. Lo que ayer era malo, hoy día es bueno. Dice, por ejemplo, una sola cosa. Dice Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a una mujer, y ya no serán más dos, sino uno solo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la base de la humanidad está en el hogar, está en el matrimonio. ¿Y quién lo hizo así? ¿Quién lo dictaminó? Dios. Y cada vez en nuestro tiempo esto tiene menos valor. Cada vez el hombre lo está sacando de la faz de la tierra. De manera que ya, ¿cierto? Todos conocemos qué pasa con el matrimonio. Es algo tan liviano que me caso este mes y el otro mes me separo y se acabó y me vuelvo a casar. En fin, hay una cosa que está en desorden absoluto, siendo una ley de Dios. Está en la Sagrada Escritura y el hombre hoy por hoy ha hecho caso omiso de lo que está escrito. Entonces, mal podríamos tener el cuidado de Dios así como nos estamos portando. Pero en fin, estamos además en el último tiempo. Entonces, yo quiero que nos aferremos más, ¿cierto?, a nuestro Dios. En la modalidad que estamos, así debemos hacer. No los podemos congregar, y eso es verdad. Quizás por cuánto tiempo más tampoco lo sé, pero sí podemos orar en nuestros hogares. Podemos de igual manera comunicarnos con nuestro Dios en nuestros hogares, leer la Sagrada Escritura, porque aquí está la base, aquí está el camino a la vida eterna. No hay otra forma. Pero exige, sí, ¿cierto?, que tenemos que aceptar la sana doctrina. No poner oído a donde es más fácil, es más cómodo. Entonces voy para allá porque allá me conviene físicamente, pero desde el punto de vista espiritual estamos equivocados, porque la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu de Dios, y esta es la que nos lleva a la vida eterna. Esta es la que yo decía delante, que penetra hasta partir el alma. Estoy tan así coyuntura. Es decir, la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo nos edifica, nos consuela, nos conforma, nos da esperanza. Porque este Evangelio, este Dios es de fe, es de esperanza, y esa no la podemos conseguir en ninguna otra parte sino a través de la oración, sino a través del ruego a nuestro Dios, el cual está siempre con su oído presto para entonces poder nosotros invocarnos donde Él, para que Él nos ayude a través de la oración, que esa la podemos hacer, pero absolutamente en nuestros hogares, en el tiempo medianamente libre, en la medida que podamos, ¿cierto? Dios nos va a oír. No necesariamente tenemos que congregarnos, no es que yo esté en contra de eso, en absoluto, sino que más bien porque no podemos. Pero aquí en nuestros hogares, cada uno puede arrodillarse, ¿cierto?, en su alcoba, no sé, en cualquier living, en algún rincón por ahí, puede pedir ayuda al Señor, puede pedir también que Dios sea con nosotros, sea con nuestra congregación, desde, como decía al inicio, desde el más jovencito hasta el más anciano, para que
podamos salir todos bien de esto que nos atormenta, de esto llamado pandemia, ¿cierto? Y podamos decir mañana, con decir mañana será en 2 años más, 1 año más, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, o hasta aquí nos ayudó, y podamos volver a congregarnos. Esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Y entonces que esto no va a pasar más allá de una prueba, y la confianza siempre en nuestro Dios. No por eso nos vamos a confiar y nos vamos a acatar las reglas, las leyes, ¿cierto?, de nuestros amos terrenales. De igual manera, y ojalá sea el ejemplo para el mundo. Independientemente que Dios de igual manera va a tener, ¿cierto?, algún lugarcito por ahí donde nos va a ayudar, si así nosotros lo queremos, si así nosotros no nos desbandamos ahora porque no nos congregamos, porque no nos vemos, entonces vamos a dejar el Evangelio de ninguna manera. Ahora que estamos encerrados lo podemos hacer en nuestros hogares y llevar esta palabra de Dios de la manera que lo estamos haciendo domingo a domingo, semana tras semana, ¿cierto? Y siempre va a haber alguien, siempre hay obrero, siempre. La viña es grande, pero siempre hay obrero, siempre va a haber alguien, hombre o mujer, hablando de la palabra de Dios. Entonces, resumiendo, Pablo le pedía encarecidamente a Timoteo que predicara la palabra de Dios. En realidad, así como estamos, la vamos a tener que, así como lo estamos haciendo, para la redundancia, ¿cierto? Pero hay que predicar la palabra de Dios, a tiempo o fuera de tiempo. Hay que no reprender, pero lo más suave posible, de manera que pueda esta palabra de Dios penetrar, porque finalmente no son mis palabras, es la palabra de Dios la que penetra a través de su Espíritu Santo, de manera que no parezca, ¿cierto?, dura, sino que más bien la palabra que atraiga a aquel que no conoce a Dios todavía, porque el tiempo es corto, así como estamos viendo las cosas, el tiempo es cada vez más corto. De un abrir y cerrar de ojos va a aparecer Dios en la nube y se va a llevar a su iglesia. No lo estoy diciendo yo, está escrito en la palabra de Dios, que el rapto viene y estamos en el tiempo donde puede pasar algo semejante. Y dice, ¿quiénes se van a ir? ¿Se va a ir esta iglesia? No. Se va el que esté haciendo la voluntad de Dios, el que esté conectado con el Señor, el que esté siendo en oración, leyendo la palabra de Dios, teniendo contacto con el Señor. Dios aparece y se lo lleva, independientemente que sea de esta o de la otra congregación. Finalmente la iglesia de Dios es una sola, no tiene letreros. Entonces preocupémonos de hacer la voluntad de Dios para que un día nos vayamos con Él y entonces podamos sufrir la sana doctrina, y con eso estaremos teniendo asegurado el pasaje para la vida eterna. Bien, vamos entonces a dejar esto aquí, en que Pablo nos recomienda a nosotros ahora, ¿cierto?, que prediquemos la palabra mientras podamos, que suframos la sana doctrina, aun cuando hay otro lado donde es más fácil, no importa, esta es más difícil, esta es más estricta, esta es la que conviene, no la otra donde yo hago lo que quiero, no, esta es la que conviene, y Dios me va a ayudar a que pueda salir adelante, aun cuando es más estricta, aun cuando es más complicada, pero con la ayuda del Señor todo lo podemos hacer. Así que, como digo, en resumen, eso sería: busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, decía Isaías, a pesar de la condición que tenemos, no importa, podemos orar, podemos cantar, podemos leer la palabra de Dios en nuestros hogares las veces que queramos. Entonces, yo le animo a que sigamos haciéndolo de esta manera, porque lo peor sería en que no hiciéramos nada. Eso sería lo peor. Pero si está esta modalidad, ¿cierto?, si esto se puede hacer, hagámoslo nomás, para que alguien se ha escuchado esta palabra de Dios cortita, ¿cierto?, y que
y que le ha llegado alguna palabra, ¿cierto? Y le ha tocado, no yo, sino la palabra de Dios, bien. Y si en algún minuto puede decidir buscar a Dios, buena decisión tomaría. Y para los que conocemos la palabra de Dios, esto sirva de fe, sirva de confianza, porque así como están las cosas que están complicadas, debemos de erguirnos, porque eso indica que el tiempo de nosotros ya viene, cuando seremos transformados. Eso dice la palabra de Dios. Bien, hermanos, el mensaje va a quedar hasta aquí, esperando que usted y que yo lo acatemos, y de manera que no quede por ahí vagando en el olvido, sino que podamos ponerlo por obra para nuestra propia edificación de nuestro cuerpo, de nosotros, y si a alguien por ahí le tocó, Dios hará la obra. Yo solamente he tirado la semilla, he tirado la palabra de Dios, con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios, y solamente siendo instrumento de su mano, como son mis hermanos que lo han hecho antes y los que lo harán después. Esa es la palabra de Dios. Que Dios bendiga en gran manera a nuestro hermano Segundo Armando, ¿cierto? Por esta hermosa palabra. Sabemos que los consejos de Pablo hasta el día de hoy son importantísimos para la Iglesia de Cristo, ¿cierto? El día de hoy escuchamos una palabra en la que él aconsejaba a Timoteo, que Timoteo era un pastor, un líder, ¿cierto? Y en una parte decía, antes de terminar la lectura, nuestro hermano decía y leía, ¿cierto?, que llegará un momento en el que va a haber comezón de oír palabra del Señor y que muchos se tomarán de esto para hablar conforme a sus propias concupiscencias. Creo que vivimos esos tiempos y rogamos a nuestro Dios que la palabra que podamos escuchar, que podamos leer, sea interpretada siempre por su Santo Espíritu, ¿cierto? Para que podamos entender el mensaje conforme a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que Dios bendiga en gran manera a nuestro hermano y vamos a agradecer por esta palabra, ¿cierto? Y lo vamos a hacer a través de una alabanza que nuestras hermanas Dorcas han preparado y posteriormente realizaremos una oración para ir cerrando este espacio. Que Dios les bendiga.
ti, la voz de mi Señor. En ese instante yo sentí su toque sanador. Eres paz hoy para mí por ese ayer. Porque yo estuve en el valle y tuve que llorar. Me dijiste no temas, yo te ayudaré. Eres paz hoy para mí por ese ayer. Eres paz hoy para mí por ese ayer. Porque yo estuve en el valle y tuve que llorar. Me dijiste no temas, yo te ayudaré. Eres paz hoy para mí por ese ayer. Oramos al Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este momento en tu presencia, porque hemos entendido de que todas las cosas, Señor, provienen de ti, de que esta palabra maravillosa también llega a nuestros corazones y toma el lugar que le corresponde. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, y siempre recordamos aquel versículo que dice que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Tú nos guías, Señor, nos enseñas el camino y nos ayudas cada día a poder ser mejores cristianos. Bendice nuestras vidas, bendice a cada oyente que el día de hoy ha escuchado tu palabra, Señor, y rogamos, Señor, como lo dice ella misma a través de su mensaje, de que hay semilla que cae en buena tierra y esta da fruto, Señor. Permite que tu semilla, que tu palabra el día de hoy pueda caer en buena tierra, Señor, y que el alma necesitada se vea reconfortada a través de lo que tú nos das, Señor. Como lo dice también en uno de sus versículos, que tú das fuerza al cansado y que multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Gracias te damos y rogamos que tú puedas guardar nuestros sueños, Señor, como así también puedas guiar a cada uno de quienes han escuchado el mensaje en esta semana que iniciamos. Gracias, Señor, y pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, amigos, quisiera también, antes de terminar este espacio, recordarles que el próximo domingo, el 8 de noviembre, tenemos la celebración del aniversario de nuestra amada iglesia, y estaremos, ya lo estamos haciendo, estamos preparando un culto especial para ese día, y rogamos que usted también pueda estar escuchando atentamente ese culto virtual que está siendo preparado y que sabemos que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga y les esperamos nuevamente el domingo 8 a las 19:30 de la tarde, y que el Señor le ayude durante la semana.